Vamos a compartir la pantalla. Bueno, el Todopoderoso les bendiga, deseo que estén teniendo un buen tiempo. Estamos trabajando hermenéutica y en este curso vamos a ver, digamos, varios grandes temas y esos temas a la vez tienen unos subtemas, ¿correcto? Y vimos un primer gran tema que es el tema de los contextos. Hay otros autores que le llaman a eso los abismos, que son temas que, digamos, se tienen que tener en cuenta siempre en la interpretación del texto bíblico. Vimos el abismo geográfico, el abismo histórico, cultural, lingüístico, vimos el abismo religioso. Hay otros abismos, hay un abismo social, un abismo político, ¿correcto? Hay más abismos, pero la verdad no podemos nosotros seguirlos viendo todos los que hay porque se nos iría el tiempo en eso. Entonces, estamos trabajando esa parte y otro de los grandes temas que vamos a ver es el de los géneros literarios. Un tercer gran tema que podemos ver es el de las figuras literarias, porque la Biblia tiene muchísimas figuras literarias, hebraísmos, prosopopeyas, metonimias, Haggadah, Halakha, Sensus Plenior, sinécdoques, vamos a ver silepsis, prolepsis, bueno, una cantidad de temas de figuras literarias importantes que ese sería un tercer tema que vamos a ver. Y un cuarto tema es de los métodos exegéticos. Hay varias maneras o varios caminos, por decirlo de alguna manera, que nosotros utilizamos para tratar de dar la mejor interpretación al texto bíblico. Eso se llama métodos exegéticos, que hay métodos exegéticos sincrónicos, diacrónicos, asincrónicos, en fin. Y ese será un cuarto tema que lo vamos a ver. Si el tiempo nos da, hay un quinto tema muy importante que es algo más profundo que tiene la hermenéutica y es una cosa que se llama semiótica. Por lo menos dar un pequeño, digamos, acercamiento a lo que es la semiótica, que eso es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, todos esos son temas que nosotros vamos a ir trabajando. Entonces, el segundo tema que vamos a ver hoy, a partir de hoy, es el tema de los géneros literarios. Géneros literarios. La Biblia no solamente tiene un género literario. La Biblia, si bien yo siempre le digo a la gente que aunque haya una persona que no vea esto como palabra de Dios y que no lo vea de esa manera, sino como un mero libro de literatura, la Biblia solamente como libro de literatura nos arroja una riqueza enorme, enorme por toda ese cúmulo literario que representa y que está contenido el texto bíblico. Entre esa riqueza está que la Biblia es un libro que no tiene un solo género literario. Por ejemplo, anoche estaba viendo una librería y ahí en esa librería había diversos, ¿cómo se llama? Géneros. Entonces aquí estaban los de acción o qué sé yo, los de matemática, los de ingeniería, los de derecho, las novelas, las biografías, etcétera, etcétera. La Biblia tiene géneros literarios, por ejemplo, como epístolas o cartas, que es casi la mitad del Nuevo Testamento. Tiene géneros literarios, por ejemplo, como los evangelios, ¿correcto? Ese es un género literario. Pero en el evangelio, dentro del evangelio hay un género literario, porque eso es todo un género literario que se llama las parábolas. Eso también lo vamos a ver. ¿Cómo es que se interpreta una parábola? ¿Qué tiene? ¿Cómo se interpreta una epístola? El género literario evangelio. ¿Cómo es el género literario apocalíptico? Ya que el Apocalipsis no solamente está en el libro del Apocalipsis, sino que la apocalíptica es todo un género literario que surge en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es ese género literario? Pero también hay, por ejemplo, narrativas, hay mitos, hay leyendas, hay género literario poético, género literario profético, sapiencial, legal. Todos esos son diferentes géneros literarios contenidos en el texto bíblico y que tienen una diferente manera de interpretarse. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Hoy vamos a trabajar con el género literario legal.
género literario legal. La Biblia tiene una cantidad de leyes impresionantes. De hecho, leamos, por ejemplo, Deuteronomio 6.1 y nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene varios géneros, varias clases de leyes. Mire lo que dice Deuteronomio 6.1. Vamos entonces a ver hoy el género literario legal. Deuteronomio 6.1, estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor su Dios me mandó enseñarles. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. Bueno, esta traducción es la palabra de Dios para todos, pero hay otra, en la Reina Valera dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que yo les envío hoy, ¿correcto? Entonces, quiero que trabajemos a partir de eso, porque no todas las leyes no son iguales. Y aunque para nosotros suene muy normal o muy sinónimo decir mandamientos, estatutos y decretos, la verdad es que la Biblia no toma eso como algo igual, sino que los toma como algo diferente. Entonces, eso lo tenemos que empezar a trabajar. Vamos a ver entonces esta parte. Vamos a tener que empezar diciendo que las leyes, mandamientos, estatutos, decretos, leyes, digamos, tienen como una estructura y tienen como una fórmula a partir de la cual se enuncian. Reitero, no son lo mismo todas. Por ejemplo, digamos que la inmensa mayoría de mandamientos, estatutos, decretos en la Biblia se pueden presentar de una manera que se ha llamado prescripción o también proscripción. ¿Listo? ¿Qué es eso de prescripción en la Biblia? Son los mandamientos, estatutos o decretos que inician con la palabra o con la sentencia haréis. Haréis esto o haréis aquello. Eso se llama una prescripción. Pero también la Biblia nos presenta sus mandamientos, estatutos, decretos y leyes a partir de una manera de trabajarlas que es la proscripción. La prescripción es, reitero, cuando una ley empieza diciendo haréis tal cosa o haréis tal otra. La proscripción es cuando dice no haréis, cuando se enuncia en manera negativa. Básicamente, yo cuando estaba preparando esto decía, prácticamente digamos, la organización o el enunciado de la Biblia, prácticamente de toda, se basa en la prescripción y la proscripción. Porque la Biblia nos da, digamos, muchos ejemplos de cosas que han de hacerse, pero también de cosas que no han de hacerse. Es decir, la Biblia nos da los dos ejemplos. Esto se debe hacer, esto no se debe hacer. Cuando dice esto se debe hacer es prescripción, cuando dice esto no se debe hacer es proscripción. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Por qué se trabaja esta parte de la prescripción o la proscripción? Porque el argumento de la Biblia absolutamente siempre es lo que se conoce como la disuasión o la persuasión. Disuasión o persuasión. ¿Qué significa persuadir? ¿Qué significa disuadir? Básicamente es hacer que una persona cambie de manera de pensar y obviamente de actuar a partir de argumentos. La Biblia no, aunque por ejemplo en el decálogo divino los 10 mandamientos dicen no matarás, no robarás, no alterarás. En el hebreo hay una construcción gramatical que cuando un verbo está en futuro y antes de ese verbo en futuro está la negación lo, es decir, no. Esa negación no solamente es una negación y para de contar no, sino que eso es una disuasión o una persuasión. ¿Qué significa eso? Que
cuando la Biblia habla de no matarás, no sencillamente está diciéndolo, no, es que usted no lo puede hacer y punto, no lo haga, no. Simplemente lo que la Biblia dice es, básicamente, vea, como bien dice el mismo texto bíblico, coloco delante de usted la vida y la muerte, el bien y el mal, escoja. Eso es lo que se llama una persuasión o una disuasión. Darle al interlocutor unos argumentos para que esa persona tome la decisión de qué va a hacer. Hay una sentencia, no matar. ¿Por qué no matar? A partir de todo el texto bíblico se explica el por qué no matar, ¿correcto? Y entonces la persona dice, decide si va a matar o no va a matar. Pero eso es una decisión de la persona. La Biblia, ¿qué es lo que pretende? Solamente persuadir. Y obviamente mostrar, en esa persuasión mostrar los aspectos positivos y negativos de un comportamiento, de una decisión. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, reitero, los mandamientos, estatutos, decretos pueden ser trabajados a partir de una prescripción, es decir, en sentido positivo, o una proscripción, es decir, en sentido negativo. No haréis tal cosa. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre nos da un argumento que es el argumento de la persuasión o la disuasión. Dios no obliga a nadie a nada. Dios lo que hace es sencillamente, reitero, decir, coloco delante de ustedes la vida y la muerte, el bien y el mal, escojan. Muy bien, ahora, también hay que tener en cuenta que dependiendo la clase de leyes, esas tienen una división. Las leyes tienen dos grandes divisiones, aparte de la prescripción o la proscripción. También las leyes se subdividen en casuísticas y apodícticas. Esa prescripción y proscripción tiene que ver básicamente es con la manera en que están formuladas. Pero en cuanto a la aplicación de la ley también está dividida en casuísticas y apodícticas. ¿Qué es una ley casuística? ¿Qué es una ley apodíctica? La ley apodíctica es la que no acepta, no admite una interpretación diferente a la literal. Esa es la ley apodíctica. No admite una interpretación diferente a la literal. Mire, por ejemplo, Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su papá o a su mamá maldijo, su sangre será sobre él. Entonces aquí hay un asunto bastante, digamos, interesante, en el que todas esas leyes que nosotros vemos en la Biblia se pueden dividir en una de estas dos maneras, o una de estas dos clases, apodíctica o casuística. La ley apodíctica es la que no acepta una interpretación diferente a la literal. Eso significa que, mire, por ejemplo, en este caso, Levítico 29. Aquí dice, si un hombre maldice a su papá o a su mamá, muere y punto. Ahí no dice, no, a ver, es que depende la maldición, porque es que, a ver, es que hay maldiciones de maldiciones. No, no dice eso. Simplemente lo maldijo y punto. Es que fue muy fuerte la maldición que le echó, que le lanzó al papá y a la mamá. O fue más bien como pasable, ¿no? Sencillamente lo maldijo, la maldijo y esa persona tiene que morir. Allí, ahí no se ponía a revisar, no, a ver, un momentico, espere, no seamos tan drásticos, a ver cómo fue que lo maldijo, a ver, ¿lo maldijo muy fuertemente o más bien fue algo pasable? No se pone con eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es una ley apodíctica? Sencillamente, reitero, es una ley que no acepta una interpretación diferente a la literal, como el ejemplo que está ahí. ¿Listo? Ya, muy bien. Y está otra ley que es la ley casuística. ¿Qué es eso de ley casuística? La casuística es, la palabra casuística significa caso por caso. Las leyes que son casuísticas son aquellas en las cuales se debe estudiar caso por caso para poder proceder a su aplicación. ¿Por qué razón? Porque esa ley lo que hace es que debe cumplir ciertas condiciones para poder aplicarse. Entonces, nosotros tenemos en la Biblia
leyes como las que están en Levítico 15:2, por ejemplo. Habla a los hijos de Israel y díganles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo. Eso es lo que dice la ley. Pero ¿por qué es una ley casuística? Porque los versículos 3 al 18 empieza a dar una cantidad de detalles que nos llevan a depende del caso. Depende del caso. No todos los casos son iguales. Entonces, allí hay que empezar a trabajar cuándo se está cumpliendo cada caso para poder aplicar esa ley. Leamos un poquitico de esos versículos del capítulo 15 de Levítico para poder entender un poco más. Voy a leer desde el 1. El Señor habló con Moisés y Aarón y le dijo, díganles esto a los israelitas, cuando un hombre sufra de flujo de su miembro viril, quedará impuro. Su impureza consiste en la emisión del flujo, ya sea que pueda orinar normalmente o no. Este hombre está impuro. Cualquier cama en la que se acueste el hombre con flujo quedará impura, y todo el que toque su cama tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que se siente en algo donde el hombre con flujo se haya sentado tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. El que toque el cuerpo del hombre con flujo tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impuro hasta el anochecer. Si el que tiene flujo escupe a una persona pura, ese tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y quedará impura hasta el anochecer. Cualquier cosa en la que se siente el hombre con flujo, no, eso es una cantidad de detalles, de minucias bastante fuerte. Y cada uno de esos detalles había que tenerlos en cuenta. ¿Cómo fue que esa persona quebrantó la ley? ¿Ya? ¿De qué manera? Para poder así aplicar entonces la ley de la cual se está hablando. ¿Ya? Entonces, eso hace que haya, que sea una ley casuística. En el decálogo divino, recuerden cuando yo les hablé de decálogo divino, les estoy hablando de los 10 mandamientos. Teca, 10. Logos, las 10 palabras, los 10 mandamientos. En el decálogo divino también hay leyes casuísticas y leyes apodícticas. Curiosamente, de pronto si nosotros hacemos un pequeño análisis de eso, nos vamos a dar cuenta que muchas veces pasa que las leyes que nosotros consideramos que son apodícticas, de pronto terminan siendo casuísticas y las casuísticas terminan siendo apodícticas. De pronto lo que nosotros vemos de esa manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera no matar, ¿es una ley casuística o apodíctica desde esta perspectiva y con esta explicación que les acabo de dar? ¿Qué es? Pero por otro lado, si yo les dijera guardar el sábado como día de reposo, ¿qué es? ¿Casuística o apodíctica? Fíjense, entonces nosotros tenemos que empezar como a pensar un poquitico. De pronto alguien se quisiera arriesgar para decir el no matar sería apodíctico casuístico y guardar el día de reposo sería casuístico o apodíctico. Pastor, ¿puedes repetir la pregunta otra vez, por favor? Estamos hablando de que hay leyes en la Biblia de los 613 mandamientos, porque la Biblia no tiene solamente 10 mandamientos, tiene 613 mandamientos. Y de esos 613 mandamientos les estaba diciendo que hay algunos que son casuísticos y hay otros que son apodícticos. Les dije que el casuístico es el que hay que revisar caso por caso para su corrección y que el apodíctico es el que no exige una interpretación diferente a la literal, sino que es tal cual está ahí para contar. Y les expliqué algo de cómo era cada uno de esos. Y les estaba diciendo acto seguido que en el decálogo divino, es decir, en los 10 mandamientos, hay leyes que son casuísticas y que otras que son apodícticas. Y les decía, por ejemplo, no matar, nosotros creemos que es ¿qué? ¿Apodíctico o casuístico? Guardar el día de reposo, ¿qué será? ¿Casuístico o apodíctico? Bueno, yo creo que guardar el día de reposo, casuístico. Guardar el día de reposo es casuístico. Ya, y no matar. La otra, ¿cómo se llama?
Y el guardar y el no matar, entonces, si decimos que el guardar el día de reposo La otra, ¿cómo se llama? es apodíctico o casuístico. Apodítica. Apodítica. Apodíctico, ¿cuál? Esa no matar. No matar. Y guardar el día de reposo es Y casuístico, caso. entonces. Bastante Casuístico. interesante. Y sería, digamos, como la interpretación que nosotros hacemos de eso. Y claro, muy válido y respetable, pero curiosamente es todo lo contrario. Curiosamente. Pero no hay de qué preocuparse porque realmente se presta para eso. Porque uno dice, obviamente, no matar. No, pues no matar, tiene que ser casuístico, no matar y punto. Pero curiosamente, en la Biblia, bueno, habría que empezar mirando cuál es el término que se utiliza en la Biblia para no matar, ¿correcto? Porque en la Biblia hay varios términos para matar, para muerte. Pero hay básicamente lo que se debería haber traducido es básicamente es no harás matanzas. Eso es lo que nosotros llamamos aquí matar con sevicia. Eso no, eso es lo que está prohibido. Porque cuando el Señor dice, no matarás, pero también dice, mátenlo todo, quémenlo todo, maten niños, mujeres, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando manda a destruir el imperio, por ejemplo, a los cananeos, ¿ya? Entonces, el no matar es casuístico, depende del caso, porque después el Señor dice, sí, mátenlos, apedréenlos, y mientras que por otro lado, guardar el día de reposo, sí, curiosamente que para nosotros no sería algo como tan importante, en la Biblia guardar el día de reposo es apodíctico y punto. Lo cumple porque lo cumple y punto. De hecho, en la Biblia hay un texto muy interesante en el libro de Números, en el cual se encuentra una persona que está recogiendo leña en el día de reposo. Ustedes recordarán, ¿se acuerdan? Y no sabían qué se había de hacer con esa persona. Entonces, dice sencillamente, apedréenlo. Leamos un poquitico de ese texto. Números 15, 32. Mire lo que dice. Números 15, 32 en adelante. Cuando los israelitas estaban en el desierto, sorprendieron a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, ante Aarón y ante toda la comunidad. Al principio solo lo arrestaron porque aún no se sabía lo que debía hacerse con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser condenado a muerte, que todos los israelitas lo maten a pedradas fuera del campamento. Entonces los israelitas lo sacaron del campamento y lo mataron a pedradas tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Fíjese, aquí vemos que el día de reposo es un caso apodíctico. Lo guarda y punto, y ahí no dice, no, pues es que eso depende, a ver. Por eso es que ellos le daban les golpeaba tan fuerte cuando Jesucristo y sus discípulos hacían obras en el día de reposo, porque para ellos eso era sagrado, ¿ya? Entonces, aquí uno diría, pero a ver, ¿cómo así? Para hacer que se cumpla un mandamiento, entonces se quebranta otro. Porque por hacer que se cumpla el guardar el día de reposo, entonces esta persona termina siendo asesinada a pedradas, ¿ya? Quebrantando el otro mandamiento del no matarás. Entonces, el no matarás es casuístico en el texto bíblico, mientras que el guardar del día de reposo es apodíctico. ¿Listo? Entonces son curiosidades ahí que debemos trabajar. Ahora, por otro lado, también tenemos que entender que ya sea que las leyes sean casuísticas o que las leyes sean apodícticas o que las leyes estén dadas en términos de proscripción o de prescripción, las leyes también tienen dos grandes partes. Las leyes tienen dos grandes partes. Una parte se llama la prótasis y la otra parte se llama la apódosis. Qué pena con ustedes y estos nombrecitos que les estoy dando, yo la verdad no me los inventé, pero esa es la manera en que se subdividen las leyes para tratar de estudiarlas. Ahora, obviamente nosotros ganamos en el sentido de que vamos implementando en nuestro léxico, en nuestra jerga teológica, nuevas palabras.
Y eso es muy importante. Ahora, obviamente, cuando usted enseñe en una célula, en una iglesia, cuando le den la oportunidad de predicar, pues es un poquito complicado decir, bueno, hablemos entonces de esta ley, y esta ley es una ley apodíctica, y la prótesis de esta ley es tal, y la apódosis es tal. Puede decir todo eso, pero si usted ha tenido tiempo con anterioridad de explicarles todo eso que les estoy explicando hoy, que sería el ideal, ojo, sería el ideal porque nosotros, yo sí estoy matriculado en la escuela de sacar el discurso de la academia, que es un discurso tan bonito, tan elaborado, pero muy encumbrado, sacarlo de la academia y dárselo así, lo más molidito posible al cristiano de base. Porque nosotros no podemos decir, discúlpeme, le hago un paréntesis acá. Hay gente que cuando lo escucha uno hablar a uno dice, uy, usted sabe, usted cómo sabe, etcétera, etcétera. Yo, no. Y cuando digo no, no es una falsa no es una falsa humildad, no es para que digan, ay, tan bonito el profesor Luis Carlos, mire, tan humilde y sencillo, no. Lo que pasa es que yo, cuando me miro, yo digo, yo sé lo básico que tiene que saber un cristiano. Lo básico. Porque es que si nosotros estamos, digamos, afiliados a una religión, a una denominación, yo tengo que saber de qué es que se trata eso. Y lo que se nos enseña a nosotros en una iglesia no es suficiente. Dios bendiga a los pastores, a los maestros de la iglesia, pero no es suficiente con eso. Yo necesito investigar más. Yo necesito trabajar. De hecho, yo le digo, todo cristiano debería recibir esas clases que estamos dando nosotros, porque eso es lo básico, eso es el ABC. ¿Ya? Entonces, yo sí estoy como matriculado en esa escuela de sacar el discurso de la academia y dárselo a la gente así molidito, de la manera que se pueda entender, digamos, adecuadamente. ¿Para qué? Para saber a qué estamos nosotros aquí, digamos, apuntándole a todo esto. ¿Ya? Cierro paréntesis. Las leyes, aunque sean casuísticas o apodícticas, aunque aunque estén enunciadas de acuerdo a la prescripción o la proscripción, tienen dos partes en las cuales se dividen. Una primera parte es la prótasis. La prótasis es el enunciado de la ley. Y una segunda parte es la apódosis. La apódosis es el procedimiento a seguir. Prótasis y apódosis. Ahí están escritas esas palabras, por favor, tómelas en sus apuntes, ojalá se las graben en su cabecita. Prótasis y apódosis. Permítame, le hago acá mire, acá está. Este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos este mandamiento. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso nos dice toda la ley. ¿Esa ley es que casuística o apodíctica? Esa ley es casuística. No, esa ley es apodíctica. Esa ley es apodíctica. Sencillamente, ahí en Israel, si una persona se encontraba cometiendo adulterio con otra persona, sencillamente los apedreaban. Es lo que está pasando en Juan capítulo 8. ¿Se acuerdan con la mujer adúltera? La llevan para apedrearla. Pero antes de eso quieren tentar a Jesucristo y decirle a ver si cae en la trampa. ¿Ya? Entonces, esta es una ley apodíctica. No acepta una interpretación diferente a la literal. Pero aparte de que es una ley apodíctica, tiene estas dos divisiones. La prótasis, que es el enunciado de la ley. ¿Cuál es el enunciado de la ley en este caso? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo. Esa es la prótasis. Y la apódosis es el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué es la prótesis? La prótesis es el enunciado de la ley. ¿Y qué es la apódosis? Es la aplicación de esa ley, el camino que se ha de seguir, qué es lo que hay que hacer cuando se quebranta esa ley de allá. ¿Listo? Eso es como el asunto. Preguntas hasta el momento de lo que hemos venido diciendo. Preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, continuamos entonces.
Les estaba diciendo que en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1, se divide esas leyes en mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Y que aunque para nosotros puede parecer que es exactamente lo mismo, cada uno de esos aspectos en el hebreo es muy diferente. Es muy diferente. ¿Listo? Ahora, tenemos que entender, ya les digo qué significa cada uno. Ahora, tenemos que también entender algo muy importante, y es que de estos mandamientos que están acá, esos mandamientos no se trabajaron, digamos, inicialmente en Israel. Varios de esos mandamientos contenidos en la Biblia, en la Torá, cuando hablo de esos mandamientos son los 613 mandamientos, están ampliamente difundidos en esa época en otras culturas, ¿ya? Por ejemplo, está el famoso Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi data del 1850 antes de Cristo. Es decir, esas leyes que están contenidas en ese Código de Hammurabi, que usted lo puede encontrar por internet, son muchísimo más antiguas que las leyes de la Biblia. Pero no solamente está el Código de Hammurabi, también está el Código Sumerio, el Código Hitita, ¿correcto? Cada una de esas culturas que era mucho más antigua que Israel, estaba entonces, ya tenían obviamente sus propias leyes, obviamente, porque esas leyes, ¿cómo va a ser una cultura o un grupo étnico sin leyes? Todo grupo étnico tiene sus leyes. Todo gueto, todo, todo círculo humano tiene sus leyes. Incluso, por ejemplo, los malhechores tienen sus propios códigos de ética, de moralidad y de legalidad, ¿correcto? Todos ellos, o más bien de ilegalidad en ese caso. Pero todo grupo étnico tiene sus códigos legales. Y si esos grupos étnicos son mucho más antiguos que Israel, significa que muchas de las leyes que están en la Biblia ya estaban en esos otros grupos étnicos. O sea que no son originales de la Biblia. Y alguien podrá decir, ay, pero ¿cómo así? Entonces, si no es original, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo está ese asunto ahí? Y perdón, ¿y eso sí es inspiración divina? Claro que sí. Es inspiración divina, pero no para el pueblo de Israel en primer lugar, sino que fue en primer lugar para esos otros grupos étnicos. Es que lo que yo les he venido diciendo a ustedes todo el tiempo es que Dios sí se ha revelado a esos otros grupos étnicos, a esas otras religiones. Dios se ha estado revelando también a ellos, no solamente a Israel. Y por otro lado, tampoco Israel empezó o entendió que era no matar, no adulterar, hasta cuando en Éxodo 20 se da ese mandamiento de no matar, no adulterar. No, ellos ya sabían hace muchísimo tiempo que era no matar, no adulterar. Ya ahorita les digo qué es lo que está pasando en Éxodo capítulo 20, porque ahí lo importante de Éxodo 20 no es el no matar, no el adulterar, no robar, sino que es otra cosa que está ahí. Porque reitero, ellos ya tenían esas leyes ahí, ellos ya sabían que era eso. No vayamos a pensar que el pueblo no sabía que era no matar, no adulterar, no robar, hasta cuando el Señor le da las leyes allá a Moisés, como según nosotros creemos que ha sido. ¿Ya? Son cosas que hay que tener en cuenta. Hammurabi, por ejemplo, en este caso, Hammurabi fue un rey de Babilonia que es una persona que llevó a Babilonia a un gran esplendor. ¿Listo? El código de Hammurabi es quizás uno de los códigos más antiguos del mundo, cuidado, y que está vigente en la actualidad en gran medida. En gran medida está vigente en la actualidad. Y es un monumento a la civilización, a la legalidad de la civilización que se tenía en ese momento en la Mesopotamia. Y reitero, si es un código que está por allá del 1850 antes de Cristo, y ya estamos en el 2000 después de Cristo, eso significa que son 4000 años, y en 4000 años ese código está vigente en gran medida. Realmente eso es inspiración divina. Eso es Dios mostrando al pueblo de Israel qué está pasando y qué no está pasando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que, reitero, cuando nosotros veamos el código de Hammurabi,
los códigos hititas, los códigos asirios, los códigos sumerios, los códigos egipcios, ya habían leyes en todos esos lugares antes que en Israel. Eso tenemos que tenerlo en claro. ¿Israel qué hace? Israel, como pasa con absolutamente las naciones, los países, que cuando hay una necesidad, entonces se hace la ley. Por ejemplo, ¿por qué en la actualidad hasta ahora se está legislando, digamos en Colombia, a las mujeres que su expareja por lo general la rocea con ácido? Digo que el que por lo general hace eso es la expareja de la persona. ¿Por qué? Hasta ahora se está legislando eso porque antes no había habido necesidad, porque no se presentaban los casos. Cuando se presentan los casos es que los legistas dicen, ¿y qué podemos hacer acá? Y empiezan entonces a analizar qué pueden hacer al respecto. ¿Ya? Eso entonces es lo que pasa en cierta medida. Por otro lado, digamos, los famosos delitos cibernéticos. ¿Por qué hasta ahorita están sacando leyes en cuanto a lo cibernético? Porque anteriormente no había, digamos, todo este movimiento que hay aquí en las redes y ahora uno puede hacer transacciones por internet, uno paga las facturas, uno revisa en el banco su saldo, etcétera, etcétera, todo por celular. Pero entonces eso hace que haya ladrones digitales que pueden entonces extraer dinero de las cuentas y cosas así. Entonces, como eso antes no había, ahora surge la necesidad y entonces hay que hacer leyes para eso. ¿Qué es lo que hacen por lo general los países? Vamos a echar un vistazo a ver qué países tienen una legislación más adelantada, más avanzada en cuanto a lo digital. Entonces miran si en esos lugares se han dado esos delitos cibernéticos y si hay leyes para eso o en contra de eso. Y entonces se toman esas leyes y se aplican en el país. ¿Ya? Entonces usualmente, por ejemplo, digamos, están los países del primer mundo. Países tercermundistas, echamos una mirada allá a ese primer mundo y copiamos qué se ha hecho allá, qué se dijo allá, ¿correcto? Y vamos a implementar esas leyes acá. Eso fue lo que hizo Israel. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué Israel hizo eso? Porque Israel es una comunidad muy joven comparada con las anteriores, comparada con las otras, y por lo tanto, obviamente Israel no va a volver a inventar la rueda. ¿Para qué si eso ya está inventado? Entonces lo que Israel hace es sencillamente copiar esas leyes que están ahí. ¿Me explico? Muy bien. Preguntas entonces. Quiero darles así grosso modo, una pequeña definición y una explicación de lo que es cada uno de esas clases de leyes. Mandamientos, estatutos, decretos y leyes. ¿Listo? Ya le dije entonces que las leyes eran por prescripción o por proscripción, ¿correcto? Que las leyes eran casuísticas o apodícticas, que las leyes tenían una prótasis y una apódosis. Y ahora le voy a decir qué es mandamientos, qué es estatutos, qué es decretos, como para que tengamos una idea de a qué es que nos estamos enfrentando con todo este asunto. El término para mandamientos es el término mitzvah. Estas son las palabras que están contenidas en Deuteronomio 6.1, en el hebreo, mitzvah. Cuando se habla de mandamientos en plural es misbot, misbot. Ese misbah aparece 181 veces en el Antiguo Testamento. Y en el Pentateuco siempre es Dios el dador del mandamiento. ¿Por qué razón? Porque los mandamientos denotan una manera específica de hablar. ¿De quién? La de un superior a la de un subalterno. Un superior que le está dando una orden a un subalterno. Por eso se habla de mandamiento, ¿correcto? Desde esa perspectiva, no es que, a ver, mijito, quisiera usted, le gustaría, considera la posibilidad de cumplir este mandamiento. No, nada de eso, ¿ya? Sino que hay como una, una manera
adecuada y específica de hablar de un superior a la de un subalterno. ¿Correcto? Muy bien. Los mandamientos, según el texto bíblico, deben ser escuchados, aunque yo ya les dije a ustedes que los mandamientos en la Biblia eran una persuasión o una disuasión, pero la idea es que sean escuchados. Eso nos dice Éxodo 15:26, Deuteronomio 11:13. Ahora, aquí cuando se habla de escuchados, no significa que es escuchar como tal, simplemente escuchar, no, sino que escuchar es el verbo shema en el hebreo. Shema Yisrael, Adonai Heinu, Adonai Had. El oír. Pero el oír, ¿qué significa colocar en práctica? Entonces, no es solamente escuchar algo y ya para de contar, sino colocar en práctica eso. Es decir, guardarlos, como dice en Deuteronomio 4:2, o Salmo 78:7, o Levítico 22:31, que están ahí en la diapositiva. Deben ser guardados y colocados por práctica. Es decir, escuchar, guardar en el corazón y luego colocarlos en práctica. Eso es lo que significa básicamente el escuchar como tal, ¿correcto? Pero infortunadamente nosotros los hombres siempre estamos quebrantando los mandamientos, siempre estamos rompiéndolos y eso constituye un rompimiento del pacto, una transgresión y una apostasía, ¿ya? Nosotros los hombres quebrantamos esos mandamientos, los abandonamos, según dice Primero de Reyes 18:18, Segundo de Reyes 17:16, y pues bastante lamentable, pero eso es lo que nosotros usualmente hacemos con estos mandamientos. Ahora, aquí hay algo bastante fuerte que les voy a decir. Yo, en estos cursos, ustedes saben que no solamente les estoy dando una opción. Yo les digo, vea, hay 1, 2, 3 opciones. Ustedes están en responsabilidad de escoger la que ustedes consideren adecuada. ¿Ya? Ustedes sabrán cómo construir. Yo me encargo acá de darles una información. De pronto algo de esa información ustedes la sepan, de pronto la saben toda, de pronto no saben nada. Pero la idea es que ustedes tienen que trabajar, digamos, la manera en que están construyendo su teología. Aquí al respecto tenemos una posibilidad, y es la posibilidad que nosotros hemos escuchado, de que los 10 mandamientos fueron dados por Dios a Moisés ahí en el monte Sinaí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso da más o menos por allá en el 1290, 1300 antes de Cristo. Ahí el Señor le dice a Moisés, suba ya a la montaña, etcétera, etcétera, y entonces le dan los 10 mandamientos ahí. Él baja, se da cuenta que el pueblo está adorando un ídolo, rompe las tablas, luego el Señor le dice, suba nuevamente y otra vez le da las tablas a Moisés. Esa es una vez, o esa es una de las posturas que hay, que los 10 mandamientos fueron dados de una sola vez a Moisés en el monte Sinaí. Ahora escúchenme esta otra postura. La otra postura diferente a esta es que los 10 mandamientos no se dieron de una sola vez en Sinaí. No se dieron. Que los 10 mandamientos son básicamente una construcción que se da con el devenir del tiempo y en la medida en que se presentan las necesidades al pueblo y el pueblo las va observando en esa necesidad y corrigiendo lo que hay que corregir. Esa es otra postura que hay. ¿Cuál de las dos escoge usted? Eso ya es decisión suya. Yo le doy los argumentos de uno y otro y usted escoge. ¿Por qué sea esto? Por ejemplo, el día de reposo, del que hablábamos ahorita. El pueblo de Israel viene de estar 430 años en Egipto. De esos 430 años, más o menos la segunda mitad, es decir, más o menos 200 años estuvieron esclavizados. Ellos no van a salir después de 200 años de esclavizados y a los 8 días después de haber salido a la libertad, ya van a tener un día de reposo y todo ese asunto. No, eso no sea así. Eso no sea así. Mire, ustedes, yo no sé si ustedes conozcan la historia laboral y cómo es que se ha venido ganando terreno por parte de lo que se conoce como el proletariado, los trabajadores, frente a sus patronos en cuanto al recorte de la jornada laboral y en cuanto a días de descanso y cosas de esas.
Eso no se dio allá después de que Israel sale de Egipto. Eso se da después de muchas huelgas, después de muertes incluso, después de negociaciones, de todo ese asunto. Es que se dice ya, bueno, entonces ya no van a trabajar 18 horas diarias, ahora van a trabajar 14. No, ya no son 14, ahora son 12, no, ya no son 12, ahora son 8, y ahora son 6, y ahora son 4 días a la semana, etcétera, etcétera, dependiendo de dónde se esté dando ese aspecto. Pero eso se está dando hasta ahora. ¿Ustedes se acuerdan por qué se da el Día de la Mujer? Que el Día de la Mujer es no debe ser una celebración, sino que es una conmemoración. Porque precisamente fueron mujeres que estaban peleando por los derechos de ellas para condiciones laborales más dignas y para jornadas de trabajo más cortas. Y fueron unas mujeres que se incendió la empresa donde ellas estaban y murieron quemadas más de 100 mujeres. Eso es lo que se celebra el Día de la Mujer. Pero ¿por qué le estoy dando todo esto? No vayamos a creer, reitero, que el pueblo de Israel sale de estar todo ese tiempo esclavizados y a los 8 días ya tienen día de descanso. No. Eso se va dando con el tiempo, con el correr del tiempo se va dando. ¿Ya? Otra postura plantea que les había dicho que la postura tradicional que nosotros conocemos es que eso se dio más o menos por allá en el 1300 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Otra postura dice que el día de reposo se dio en el exilio en Babilonia. En el exilio en Babilonia. ¿Y por qué en el exilio en Babilonia? Porque cuando el pueblo de Israel es llevado al exilio, recordemos que el exilio en Babilonia está entre el 606 y el 538. El exilio en Babilonia se da y entonces cuando los israelitas se ven allá en otro lugar, dicen, ¿y qué vamos a hacer nosotros acá? Nosotros no podemos contaminarnos, como dice en el libro de Daniel, con lo que estas personas practican. ¿Qué hacemos? Entonces allí en el exilio se desarrollan 3 puntos muy importantes para mantener la identidad de los israelitas. El primer punto es la circuncisión. El segundo punto es guardar la Torá, es decir, guardar los mandamientos. Y el tercer punto es guardar el sábado como día de reposo. Y esos son los 3 aspectos que los judíos hasta en la actualidad tratan de guardar en cualquier parte del mundo donde quiera que estén. Esos 3. Para ellos el día de reposo es sagrado. La circuncisión y la Torá, la ley. Entonces, esa es otra postura que me parece que es una postura un poco más adecuada y sobre todo un poco más, digamos, lógica si tenemos en cuenta todo el contexto en el cual se da ese asunto. Ahora, ¿qué pasa cuando la Biblia habla de que la ley de Moisés, el libro de la ley de Moisés, Moisés le dijo al pueblo que el nombre de Moisés se utiliza de varias maneras en el texto bíblico? El nombre de Moisés se utiliza en primer lugar para la persona como tal, para el individuo que nosotros conocemos como el legislador de Israel, como el libertador de Israel, el individuo que existió más o menos por allá en el siglo XIV, antes de Cristo. Entonces, el nombre de Moisés se utiliza para hablar de ese individuo. Pero el nombre de Moisés también se utiliza para hablar de todo lo que es legal en Israel. Todo lo que es legal en Israel. Es decir, Moisés igual 2 puntos a ley. Igual también como se plantea, Elías 2 puntos igual profetas. Elías como la representación de todos los profetas, Moisés como la representación de todo lo que es legal. Les coloco un argumento para esto de la misma Biblia. Lucas capítulo 16, versículo 29. Vea lo que dice ese texto de Lucas, por favor, búsquelo usted allá. Lucas 16, 29. Dice así:
Pero Abraham dijo, ellos tienen los escritos de Moisés y de los profetas, que les presten atención y los obedezcan. Aquí ya quitaron la figura literaria. En la Reina Valera dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Aquí dice, tienen los escritos de Moisés. Ya se pierde la figura literaria acá. En la Reina Valera, reitero, dice, a Moisés tienen, a Moisés y a los profetas tienen, perdón. Moisés en ese momento de Lucas, que lo que están hablando ahí es la historia de Lázaro y del hombre rico, ¿se acuerdan ustedes? Que el hombre rico está por allá en el Hades y de allá levanta y dice, Señor, envía a que vayan a mi casa, a mis hermanos y que les digan, y él dice, no, a Moisés y a los profetas tienen. Perdón, Moisés en esa época ya no estaba vivo. Ya hace muchísimos cientos y miles de años había muerto. Pero aquí el texto habla de Moisés como si estuviera vivo y estuviera entre ellos. Eso se llama una sinécdoque. Una sinécdoque. Entonces, aquí vemos ya dos aspectos de cómo se utiliza el nombre de Moisés en la Biblia. Uno, para hablar del ser humano que vivió en esa época. Dos, para hablar de todo lo que es legal en Israel. Todo lo que es leyes en Israel es representación de Moisés. Moisés, representación de todo lo que es legal. ¿Listo? Tanto una como otra. Eso significa que ese ser humano, Moisés, dejó de existir, pero se le da paso a la institución llamada Torá, ¿correcto? Que es la institución más importante en Israel y que es representada por Moisés. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? No siempre, ojo, no siempre cuando la Biblia habla de que Moisés dijo que, no siempre se está refiriendo al ser humano como tal. No siempre, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Por ejemplo, otro de esos 10 mandamientos, les estaba diciendo que de los 10 mandamientos no todos fueron dados a Moisés allá en el monte Sinaí, sino que fue una construcción colectiva y progresiva, que cuando se coloca por escrito se retroproyecta allá en Sinaí y se dice, Dios le dio eso a Moisés para darle un poco más de autoridad. Pero realmente esa construcción se da realmente es colectiva y progresiva. Cuando digo colectiva, es toda la comunidad la que participa en esa construcción de la ley. Y cuando digo progresiva, es que es poco a poco, poco a poco. ¿Cuándo poco a poco? ¿Cómo poco a poco? Cuando se está dando la necesidad de esa ley. Antes no, porque no se da la necesidad. Antes no se tiene la necesidad, entonces ¿para qué la ley? ¿Correcto? Bien dice Pablo allá en el Nuevo Testamento, yo no sabría qué es matar, sino que hasta cuando la ley dice, no matarás. Entonces, aquí también, si no hay una ley, pues no se quebranta esa ley. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la ley de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo les decía en una clase anterior, cuando les dije del contexto religioso, les decía que el pueblo de Israel nunca fue monoteísta. Siempre fueron politeístas. Entonces, ¿en qué momento se da de no tendrás dioses ajenos delante de mí? Se cree que fue por allá, un poco antes del exilio en Babilonia. Un poco antes en el reinado de Josías, que el pueblo de Israel empieza a pensar en un monoteísmo, no antes. Entonces, si eso es así, ese mandamiento de no tendrás dioses ajenos delante de mí no se daría allá en el monte Sinaí con Moisés, sino mucho tiempo después. Ahí le dejo a ustedes esa información. Ustedes verán cómo construyen. Ustedes verán qué escogen y qué no escogen. ¿Listo? Eso entonces tenemos que tener en cuenta. Ahora, por otro lado, hay que tener en cuenta algo muy importante también, y es que el decálogo divino es un gran regalo de Dios para el pueblo. El pueblo de Israel no asume los 10 mandamientos como nosotros los asumimos, como una pesada carga. Eso está muy complicado y por eso los quebrantamos y por eso los dañamos. No, para el pueblo de Israel, el decálogo divino es un gran regalo. Es un gran regalo. Ojo, no son leyes para subyugarlo. Al contrario, mire lo que dice en el 22 del Éxodo. Yo soy el Señor tu Dios, ojo, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre.
Eso significa que Dios no va a decir, muchachos, ustedes estaban esclavos, recuerden que yo los saqué de allá o yo, pero les tengo una noticia, así algo como un poquito complicada, ¿no? Y es que los saqué de la esclavitud y los voy a volver a esclavizar. ¿Y cómo los voy a volver a esclavizar? Dándoles unas leyes. Qué pena, muchachos. No, mire lo que es el texto. Ustedes estaban esclavos, yo los saco de la esclavitud y ahora que están en libertad, yo les voy a dar unas leyes para que ustedes se mantengan en la libertad que yo les voy a dar. Es diferente, ¿sí ven? Usted les dio una libertad y ahora les voy a dar unas leyes para que se mantengan en la libertad que yo les doy. Entonces no es volver a esclavizar, sino al contrario. Lo que el texto nos quiere decir es, vean, no mate. Si usted no mata, usted está en libertad. Si mata, se vuelve esclavo de la violencia y de aquel a quien mató y de la familia de la persona que mató. No robe. Si usted no roba, se mantiene en libertad, pero si roba, se vuelve esclavo del robo. No codicie, porque si usted no codicia, usted se mantiene en libertad, pero si usted codicia, usted se vuelve esclavo de la codicia. No lo haga, muchacho. ¿Me explico entonces todos estos aspectos que está trabajando el texto bíblico? Eso es muy importante. Entonces, la intención del Señor no es sacarlos de la esclavitud para volverlos a esclavitud, para volverlos a esclavizar. No es así. ¿Ya? Preguntas. Preguntas, aportes, comentarios. Interesante. O sea que, bueno, para mí me parece, ¿cómo se dice esto? Lógico, ¿no? Que, claro, como son escritos, se coloca todo como en un solo paquete, ¿no? Pero pues, son sucesos que han ido pasando, pues, simultáneamente, ¿no? Es como que si ahora también hicieran la historia y colocaran dentro de unos cuantos años la historia, ¿no? No todo pasó así en un solo día, sino que a transcurso de todos los años, ¿no? Entonces tiene sentido. Espectacular, Alexandra. Le diste en el punto que es. Coloquemos un ejemplo de nuestra, siempre se me olvida el otro nombre para nuestra Carta Magna, nuestra, ¿cómo se llama eso? Bueno, las leyes y todo lo que nos rige a nosotros. La Constitución. La Constitución colombiana, gracias. La Constitución colombiana, ¿en cuánto tiempo se ha hecho? ¿Cuántos cambios ha habido? El último cambio que hubo fue en el 1991, ¿se acuerdan ustedes? Porque era una Constitución ya muy obsoleta y eso después van a tener que volver a hacer otras y otras reformas porque el mundo no se detiene, el mundo va cambiando y lo que era importante en una ocasión anterior ya de pronto en este momento ya no es tan importante y sí han surgido otras cosas, en fin, todo ese asunto. Se está legislando a diario se legisla. Si hay un profesional que tiene que leer muchísimo y permanentemente es bueno, todo realmente, ¿no? El profesional que no lee para actualizarse se fregó. Pero uno que tiene que leer bastante es el abogado, porque tiene que todos los días estar diciendo, mirando cuál es la nueva interpretación de una ley, qué leyes sacaron, etcétera. Una constitución de un país no se hace de la noche a la mañana, eso se hace con el tiempo, con mucho tiempo. Ese 613 mandamientos que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son la constitución de Israel. Entonces eso no se hace, reitero, en una subida y bajada de un monte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que tú decías, Alexandra, que cuando se coloca por escrito todo eso, obviamente ya ahí sí está ya, digamos, terminado para ese momento. Entonces todo eso se coloca por escrito y se coloca en boca de Moisés para darle más autoridad. ¿Por qué razón? Porque eso se llama pseudonimia. En la antigüedad la pseudonimia era algo muy normal. La pseudonimia era cómo se trabaja
digamos, un escrito y se firma con el nombre de otra persona, ¿para qué? Para que tenga muchísimo más importancia, más relevancia. En este caso, una figura de gran autoridad como fue Moisés. Pero reitero, no siempre, cuando la Biblia dice Moisés dijo que, no siempre es Moisés, el ser humano que existió, que lo dijo, sino cuando la Biblia dice Moisés dijo que es, la ley dice que. Eso tengámoslo en cuenta. Es, perdón, pastor, es como cuando nosotros también decimos, tomamos un pasaje de la Biblia y decimos, la Biblia dice que, ¿no? O sea, Es correcto. no Eso se no llama somos, una sinécdoque. ujú. Sí, continúa, por favor. No es que sea nuestra, sino que tomamos eso, ¿no? Para darle como vida, bueno, vida sí, hacerla, transmitirla, ¿no? Ok. Muy bien. Ahora, si yo les estaba diciendo que lo que está pasando en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, no es tan importante el no matar, no adulterar, etcétera, etcétera, porque obviamente el pueblo ya sabía eso. Entonces, ¿qué es lo importante que está pasando ahí en Éxodo 20, del 1 al 17? Resulta que con las investigaciones más recientes que se han hecho del trasfondo cultural y legal de la Mesopotamia, ¿qué es lo que está pasando? La estructura que está en Éxodo capítulo 20 tiene un paralelo con la estructura que tenían los tratados internacionales del imperio asirio en el Antiguo Oriente, que era un contrato que se celebraba entre un señor y sus súbditos. Entonces había una persona que tenía, digamos, una gran extensión de tierra, es decir, un señor feudal, ¿correcto? Y entonces tenía muchos empleados. O tenía una empresa de ABC y tenía muchos empleados. Ellos hacían un convenio entre el señor y los empleados. Y ese convenio tenía varias partes. Cuando se coloca por escrito Éxodo capítulo 20, lo que se hace es emular, imitar esa estructura literaria que tienen esos tratados. Y así quedó en el Éxodo 20, Éxodo 20 del 1 al 17. Por ejemplo, en esos contratos entre un señor y sus súbditos había un preámbulo. En ese preámbulo había una identificación del señor para sus súbditos. Ese señor decía cómo se llamaba. Por eso en Éxodo 22 dice, yo soy Jehová tu Dios. Entonces reitero, habían unos contratos que tenían ciertas cláusulas, ciertas partes, y lo que se hace en Éxodo 20, del 1 al 17, es imitar esa manera en que se hacían esos contratos en Asiria. El primero era la identificación del Señor y sus títulos, ¿ya? Lo segundo era una cosa que se llamaba prólogo histórico. ¿Y qué era ese prólogo histórico? Básicamente era como un recuento que hacía ese señor de los vínculos que tenía con esos trabajadores o en el caso de Israel con ese pueblo, ¿ya? ¿Qué había pasado previamente entre esas dos partes? En ese prólogo histórico, el dueño o el jefe, el patrón, empezaba a contarles a ellos qué había hecho por ellos en el pasado. Cómo es que ellos se habían visto beneficiados con el proceder de él. Y por eso es que el Señor en el versículo 2 dice, cuando después de que se identifica como el Señor diciendo, yo soy el Jehová tu Dios, acto seguido dice que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, aquí lo que pasa es que ese prólogo histórico que era utilizado por esos señores para decir qué era lo que él había hecho por ellos en el pasado, ahora que dice, yo los saqué a ustedes de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Recuerden, yo he estado con ustedes, yo he hecho algo por ustedes.
Hay un tercer aspecto de esa clase de contratos que era las cláusulas del contrato, que comprendían ¿qué? Una demanda básica de lealtad y de fidelidad. Ese patrón o ese señor feudal tenía que decirle a sus trabajadores, ojo, si alguien viene aquí a atacarme, usted tiene que defenderme, porque entonces todos vamos a llevar las consecuencias. Si a mí me roban lo que yo tengo, pues ustedes se van a quedar sin empleo. Entonces ustedes verán si me ayudan o no. Era como una demanda básica de lealtad y fidelidad. Y en Éxodo se da esa demanda de fidelidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se dan cuenta cómo se imita en Éxodo 20 esos contratos asirios más antiguos que el Éxodo? Y termina entonces teniendo el mismo bosquejo. Luego había unas estipulaciones específicas, es decir, la reglamentación del vínculo dentro del imperio, o dentro de la empresa, o dentro de la finca, etcétera. Esas estipulaciones específicas están del versículo 4 al versículo 17 de Éxodo 20. Es decir, ahí está lo que es el cuerpo de mandamientos como tal. ¿Ya? Y luego había unas disposiciones relativas al depósito del texto. Esos contratos que hacían el rey con sus súbditos, el patrón con sus empleados, el terrateniente con sus empleados, usualmente los guardaban en los templos, porque los templos en ese momento servían también servían como bancos. Entonces, aquí también sucede lo mismo con Éxodo 20. Recordemos dónde es que lo guardan. ¿Se acuerdan dónde guardan las tablas de la ley? Estaban guardadas en el arca del pacto, y el arca del pacto estaba guardada en el lugar santísimo del templo. ¿Por qué lo guardaron allá? Porque esa era la costumbre, guardar esa clase de contratos en un lugar que estuviera a salvo, y que si en algún momento dado alguien decía algo al respecto, entonces sacaban esos contratos y decían, no, mire, aquí está, esto está escrito o no está escrito acá, ¿correcto? Entonces, por eso se guardó en el templo. Y también, ¿qué se hacía con esos pactos, con esos acuerdos que se hacían entre los reyes y sus súbditos? Había que hacer una lectura periódica de eso. Por eso Deuteronomio 31 del 10 al 13 habla de que la ley tenía que leerse cada 7 años. ¿Para qué? Para que la gente recordara lo que contenía esa ley y a qué se comprometían ellos y a qué se comprometía Dios. Y por último, había un aspecto muy importante, era unas maldiciones y bendiciones. Cuando los vasallos, cuando los sirvientes, cuando los trabajadores cumplían con lo que se habían comprometido, había bendiciones para ellos. Cuando no cumplían, había castigos para ellos. Y por eso la Biblia habla en Deuteronomio 28 de maldiciones y bendiciones, por guardar o por no guardar la ley del Señor. ¿Me explico? Fíjense de dónde sale todo eso. Es bastante interesante. Por lo general, esa clase de pactos se celebraba con sacrificios cruentos. ¿Qué es un sacrificio cruento? Es un sacrificio en el cual se derrama la sangre de un animal. Y en el Éxodo 24 se habla de cómo ese pacto, ese decálogo divino también se ratificó con un sacrificio cruento, sacrificios de sangre. Preguntas de esto que les acabé de decir. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos ubicados? Bueno, pastor, estoy entendiendo. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora hablemos un poquitico de qué son estatutos. ¿Qué es eso de estatutos? El término estatuto significa labrar, decretar, determinar. Ese término es el término jukim en el hebreo. Jukim. Más o menos se encuentra unas 127 veces en el Antiguo Testamento. ¿Qué es un estatuto? Es diferente al mandamiento ¿en qué? En que el estatuto es algo que está establecido
algo que se ha prescrito. Usted me dirá, no, pero el mandamiento también. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que el estatuto tenía que ver básicamente con una ración, con algo que se le asignaba a alguien. Por ejemplo, en Génesis 47:22, recordemos nosotros que en Génesis ese texto está hablando de cómo José, cuando estaba en Egipto, le empezó a comprarle todo a los egipcios, ¿correcto? Por pan para comer. Y los egipcios terminaron vendiendo sus propiedades, sus animales, hasta ellos mismos por pan para comer. Pero a los únicos que no pudo comprar José fue a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían una ración concedida por el faraón para ellos, por el simple hecho de ser sacerdotes. Y esa ración no se les podía negar. Eso es un estatuto, un pago, una ración, un sueldo que se le ha concedido a alguien, ¿correcto? Y que no se le puede negar bajo ninguna circunstancia. Ese estatuto, ese juquín, esa ración o ese sueldo era en calidad de, ya fuera de subsidio o fuera por el pago por un servicio prestado. ¿Ya? En Israel también había un juquín, una ración que se llama estatuto para los sacerdotes. Y reitero, eso no se le podía negar a un sacerdote. Éxodo 29:28, Levítico 7:36, etcétera. Por otro lado, estatuto en la Biblia también tiene que ver con, como dice Job 23:14, Dios hará lo que ha determinado en mí. Es decir, lo que Él tiene pensado para mí. Eso no se puede cambiar. Ahora, aquí hay un aspecto muy fuerte, porque eso tiene que ver de pronto con lo que se conoce como el famoso destino. Yo no sé usted cómo interpreta el concepto de destino. Yo lo interpreto pero no tiene que ser su postura. Yo personalmente no creo que haya algo que dice en su vida va a pasar esto y esto y esto y usted no puede salirse de ahí. No creo eso. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad y la voluntad de cambiar muchas cosas. Que Dios tiene un propósito para nosotros, sí, pero que nosotros podemos cambiar ese propósito en muchos sentidos, sí. Ejemplo, Dios tiene un propósito para mí en X aspecto, pero en ese propósito que Dios tenía, de pronto yo conseguí o me casé con una persona que no era la indicada. Ahí yo estoy cambiando ese propósito original de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Dios no me llamó a mí a que viviera, digamos, en Cartagena. Yo digo, no, pero es que me encantan las murallas de Cartagena y me voy a vivir allá. Muy seguramente por estar viviendo allá, muchas de las cosas que Dios tenía planeadas para mí no se dan. Pero hay otras que sí se van a dar. Hay otras que definitivamente Dios dice, no, no te suelto y no te suelto. Por ejemplo, en mi caso, ¿cuántos errores he cometido en la vida? Y de pronto, ¿cuántas veces estaré fuera del propósito de Dios? Pero ahí sí hay un propósito que se cumple. Y es un propósito que a pesar de todo, yo deseo con toda mi alma que se cumpla. Y es mi servicio a Dios. Mi servicio a Dios. Yo por eso, para mí es muy complicado ya en este momento, digamos, buscar otro empleo, buscar otro oficio u otra actividad. ¿Por qué? Porque yo me he preparado toda mi vida para dictarle a usted esta clase. ¿Por qué? Porque amo lo que hago y porque sé que Dios me dijo, quiero que me sirvas como maestro de mi palabra. Y a eso le he invertido tiempo, dinero, esfuerzo, muchísima lectura, sacrificio, allí y allá. Y todo eso es porque yo decidí. Y yo no quiero que ese propósito de Dios, ese decreto que Dios tenía para mí, se pierda. Entonces actúo con base en eso. Hay otras cosas en las cuales he cometido errores y que esos errores hacen que
que definitivamente quizás todo lo que estoy haciendo en este momento no sea tal cual Dios lo había planeado para mí. Pero lo que sí es seguro es que le estoy sirviendo a Él. ¿Me explico en lo que le estoy diciendo? A eso, aquí tiene que ver esto con eso. Job 23:14. Lo que Dios ha determinado sobre mí. Dios determinó que debía ser un hombre, así como determinó que usted debía ser una mujer. Pare de contar. ¿Me explico? Por ejemplo, la Biblia habla de estatutos en Job 14:5, refiriéndose al número de los meses del ser humano. Este es otro asunto muy importante. Es cuánto tiempo yo voy a vivir. Dios tiene establecido cuánto tiempo yo voy a vivir. Pero cuidado, yo también puedo manipular eso. Porque si yo me voy a poner de muy, qué sé yo, muy tomatrago, y tomo y tomo y tomo hasta que se me daña el hígado y todo ese asunto, muy seguramente yo estoy disminuyendo mi vida. Si fumo y fumo y fumo, usted sabe que cada cigarrillo le quita 6 minutos de vida a una persona. Entonces ahí estoy quebrantando ese estatuto. Fíjense que el mandamiento era algo que no se podía quebrantar. Es decir, se quebranta, pero era el mandamiento y está establecido así, punto, y lleva las consecuencias. En este estatuto yo lo puedo cambiar hasta cierto punto. Yo no puedo cambiar el no matar en el sentido de que la Biblia dice no matar y punto y para de contar. Pero yo sí puedo cambiar, por ejemplo, el número de meses y de años que estoy vivo. ¿Sí me hago entender? Si yo tomo la decisión de suicidarme, entonces cambio este estatuto de parte de Dios. Pero también hay otras cosas, por ejemplo, como que la Biblia llama estatutos y que son las leyes de la naturaleza, como por ejemplo la lluvia. ¿Cómo es que la lluvia cae y por qué es que cae y cada cuánto cae? Eso es un estatuto de parte de Dios. O por ejemplo, cuando la Biblia dice, le dice al mar que es muy grande, muy profundo y todo lo que quiera, pero dice que se le colocó límite y dice hasta ahí llegará el orgullo de sus olas. Yo no sé si usted haya visto en videos que hay cuando se une el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Y las aguas del Océano Pacífico llegan acá y las del Atlántico y de ahí no pasan una de las otras, porque son aguas diferentes. La salinidad es diferente, la densidad es diferente y no se fusiona un agua con la otra. Eso es un estatuto. Por ejemplo, un estatuto en la Biblia es cuánto tiempo dura embarazada una perrita. Y claro, la Biblia habla de las cabras monteses. ¿Sabes tú el tiempo en que tienen sus crías las cabras monteses? Dice la Biblia. Entonces, todo eso es estatuto. ¿Por qué y dónde y cómo es que nieva y cómo es que los famosos, la Biblia habla de los lugares donde están contenidos la nieve y todo ese asunto? Y los peores virus de la historia, curiosamente, permítame hacer un paréntesis, están escondidas debajo de la nieve. Y la nieve se está derritiendo. Entonces, todo eso son estatutos, ¿ya? Las leyes de la luna, las leyes de las estrellas. ¿Quién fue el que colocó que el sentido de rotación de la Tierra dura 24 horas, que el de traslación dura 365 días? Eso es un estatuto. A diferencia de los mandamientos. ¿Sí ve que hay una diferencia importante en esos? Las leyes del relámpago y el trueno. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese fenómeno del trueno que está allí en Venezuela? Caen más de 1 millón de truenos, no sé cuánto tiempo. Todo el tiempo están tronando, cayendo relámpagos, truenos y relámpagos. Es un fenómeno bastante interesante. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un estatuto. Preguntas de esta parte.
El famoso, de lo que les estoy hablando, es el famoso relámpago del Catatumbo. Eso es un fenómeno que hay allí en Venezuela, único en el mundo. Y es bastante interesante. Es un fenómeno meteorológico donde caen, es el mayor lugar de la Tierra donde caen la mayor cantidad de truenos y relámpagos permanentemente. Y eso allí hay cantidad de científicos investigando eso. Se llama el relámpago del Catatumbo. Se lo recomiendo que miren videos de eso. Las leyes de los Sí. cielos. Todo eso se llama ¿qué? Estatutos, diferente a los mandamientos. ¿Listo? Los estatutos también son, por ejemplo, las costumbres de las naciones. Lo que pasa es que esas costumbres muchas veces están en contra de los mandamientos de Dios. Y los estatutos también pueden referirse al ritual de la fiesta, de las fiestas de las cuales nos habla la Biblia, o a un ritual en particular. Por ejemplo, es un estatuto la ley de la Pascua, la fiesta de los ácimos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación. Todo eso son estatutos. Estatutos. ¿Listo? Pero la Biblia también habla de decretos. Ya, permítame, quiero terminar esta partecita y para la próxima clase seguir con otro concepto. ¿Qué son decretos? Rápidamente. Usualmente en las iglesias se habla de yo decreto, yo declaro, ¿cierto? Y decretan unas cosas y dicen, esto yo lo decreto y como yo dije, eso se va a cumplir. No, eso es mentira. Eso no se cumple de esa manera. En la Biblia está el verbo vará y el único que se cumple lo que se dice, es decir, cuya palabra tiene poder creador es Dios. Los seres humanos no tenemos poder creador, es Dios. Entonces, cuando usted puede decretar mucho y decir mucho, pero no porque usted lo diga se va a cumplir. Hay que tener también cuidado incluso cuando uno dice, yo te reprendo, cuando la gente hace guerra espiritual, yo te reprendo. No, la Biblia dice que yo debo ser el Señor te reprenda. Son cosas diferentes, porque ¿quién soy yo? Pero cuando yo le digo al demonio, el Señor te reprenda, ahí sí ya la cosa cambia. ¿Qué es eso de decretar en la Biblia? Decretar es tener la capacidad de juzgar, de regir entre una cosa y otra. Decretar es la capacidad que tengo de decidir, de resolver conflictos y por lo tanto de gobernar entre una cosa y otra. Entonces, cuando la Biblia habla de decretos, es esa capacidad que tienes tú, que debes tener de impartir justicia, de regir, de administrar, de decidir, de servir para resolver asuntos de manera adecuada. ¿Ya? Es decir, de fungir, porque nosotros permanentemente estamos teniendo que tomar decisiones, decir quién actuó bien, quién actuó mal. Eso es el decreto. De mediar entre dos o más partes, según Génesis 31, el 59, el 53 o Éxodo 18, 16. ¿Ya? Los decretos tienen que ver con, reitero, esa capacidad que Dios te dio y que nosotros debemos fortalecerla, de examinar, de resolver asuntos. Ojo, y en la Biblia, ojalá que sea a favor del débil, del huérfano, de la viuda, del desamparado, del inocente. Eso es lo que es un decreto. Obviamente, para decretar algo yo, tengo que tener en cuenta los mandamientos y los estatutos de los que hemos venido dialogando. ¿Ya? Eso es lo que tiene que, es decir, cuando la Biblia habla de los decretos es eso que nos da herramientas a nosotros para restablecer el orden que había en una comunidad, en un grupo y que se rompió ese orden por ABC cosas. Y que yo estoy llamado a que se restablezca ese shalom, esa paz que hay allí. A eso es a lo que se refiere. Básicamente, cuando se habla de decretos es todas aquellas leyes que nosotros podemos echarles mano para impartir justicia. ¿Me explico? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y por último están las leyes. El término para leyes en el hebreo es el término Torah, que significa instrucción, dictamen, decisión.
prescripción. Y ese término Torah viene de la raíz yara, que significa enseñar o que significa maestro. ¿Cuál es el asunto acá? Lo que pasa es que cuando la Biblia habla de leyes, leyes es una palabra más grande que mandamientos, estatutos y decretos. Cuando la Biblia habla de leyes, está englobando todo. La palabra ley engloba todo lo que es mandamientos, estatutos y decretos. Es decir, ley es la generalidad de todo lo que Dios ha dado. ¿Ya? Pero la Biblia habla de la Torá de los profetas. Por ejemplo, para Oseas, la Torá, es decir, la ley, no son instrucciones particulares, sino que es la manifestación global de la voluntad de Dios. Es decir, si en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos, ley es esos 613 mandamientos que se subdividen en mandamientos, estatutos y decretos. ¿Me explico? Esa es como la diferencia allí. Entonces, infortunadamente, cuando Dios dice en Amós, en Oseas 4:6, olvidaste la ley de tu Dios, está diciendo olvidaste todo. Olvidaste los mandamientos, los estatutos, los decretos. Estás perdido, mejor dicho. ¿Ya? Porque se supone que la ley de Dios debe traer alegría y satisfacción para el ser humano. En el Salmo 19:8 y el Salmo 1:2 dice que la ley alegra el corazón. En la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por otro lado, también el término leyes, curiosamente, no solamente se utiliza para hablar de la ley dada por Dios, sino que también se habla de la instrucción que da el padre de familia para toda su familia. Eso en la Biblia también es ley. En los textos de Proverbios 4:1 y 4:11 está el término Torah, pero refiriéndose a las órdenes que da un papá en su casa, que se supone que tienen que estar en consonancia con los mandamientos, con los estatutos y con los decretos. Por eso se toma esa instrucción del papá como una Torah, como una ley, y está en el mismo nivel de la ley de Dios. Igual también las enseñanzas de una mamá. En la Biblia también se habla de Torah. Proverbios 1:8, Proverbios 6:20 habla de la enseñanza de la mamá, y en el hebreo está el mismo término Torah. Es decir, que las enseñanzas de la mamá, según la Biblia, están en el mismo nivel de las leyes de Dios. Porque se supone que esa mamá dirige a su familia a partir de los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. ¿Me explico? Pero infortunadamente a los sacerdotes se les también lo que los sacerdotes enseñaban también era o tenía la misma validez de la Torá. Pero resulta que a los sacerdotes se les dice ustedes cometieron errores y ustedes están haciendo lo que es equivocado delante del Señor. Y por eso la ley se alejará del sacerdote y por eso el sacerdote será echado del ministerio. Porque los sacerdotes, según Miqueas 3:11, enseñaban por dinero. Y ahí está. Aquí en este Miqueas 3:11 se habla de la ley y en uno de los términos hay dos veces la palabra Torah y en una se traduce como ley y en el otro se traduce como enseñanza. Es decir, si fuera eso así, lo que yo les enseño en estas clases es Torah, es ley. Pero yo voy a ser juzgado por lo que les estoy enseñando. Bastante complicado el asunto. Muy bien, ese es el contexto. Ese es el contexto legal en la Biblia. Preguntas de eso que les dije. Mucha información, ¿no? Mucha información. Afortunadamente ustedes tienen esto y si quieren volverlo a reproducir, ahí les queda la grabación. Amén. Pero realmente vale la pena. Preguntas de esto. Bueno, si guardan silencio es porque no hay preguntas, entonces así terminamos la clase de hoy. El Señor les bendiga, que estén muy bien.
Muchísimos éxitos. Un abrazo. Amén.